instancia la invitación amabilísima del doctor Miguel Ángel Polo, maestro y amigo, la presencia de tan distinguidas personalidades como la del doctor Raimundo Prado, a quien yo conocí, fue el profesor en esta misma casa de estudios, el profesor León Herrera y en general a los presentes. Bien, quería empezar esta breve exposición respecto a la trayectoria del doctor Tola haciendo una invocación tomada de las Upanishads. Om, paz, 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 sea con nosotros su protección, que Él nos favorezca. Ojalá podamos ambos actuar con energía. Ojalá que nuestro trabajo sea fructífero, que no exista en nosotros el deseo de odiar. Om, paz, paz, paz. Bajo la atenta mirada de la Esfinge, a Fernando Tola Mendoza, in memoriam. La trayectoria intelectual del maestro Fernando Tola Mendoza se encuentra ligada intrínsecamente a la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y más precisamente a la de la Facultad de Letras, puesto que fue aquí donde se dio inicio al estudio de la literatura y filosofía de la India. En lo que sigue, intentaré, de algún modo, señalar algunas líneas directrices de lo que he llamado la primera etapa en dicha trayectoria, dentro de un marco temporal que se inicia de un modo deslumbrante hacia 1937 y se cierra en 1964. Para ello, resulta de vital importancia referirse también a la historia de la revista Sphinx. Bien, en 1937 se crea la revista Sphinx como órgano de difusión del Instituto Superior de Filología y Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual tuvo como fundador y primer director al lingüista italiano Hipólito Galante. Pero cuando éste regresa a su país, es Fernando Tola Mendoza quien asume la dirección del instituto. En cuanto a la revista Sphinx, el doctor Tola fue su fundador y director desde la hora inicial, presentando la revista a los círculos académicos como el reflejo de las actividades de traducción e investigación realizadas en el instituto. Actividades centradas en el estudio de los idiomas clásicos como el griego y el latín, incluyendo además lenguas modernas como el alemán, el francés, el inglés. Ahora bien, en 1937 resulta ser un año clave debido a que un joven del segundo año de carrera dedicaba su primer trabajo de traducción e interpretación del sánscrito al castellano a su alma mater, la Universidad Mayor de San Marcos, entregando así a la imprenta Torres Aguirre de Lima su ensayo sobre Shakuntala, comedia de Kalidasa. De este modo, con tan solo 22 años de edad, Fernando Tola Mendoza marcaba el inicio de los estudios dedicados a la literatura y filosofía de la India en el Perú. Dicho inicio se reafirma con una segunda publicación, pues, aparecida ya Sphinx en el horizonte cultural de San Marcos, habrá de recibir en las páginas de su primer número, de septiembre-octubre del 37, la traducción del Megaduta, la nube mensajera, poema lírico de Kalidasa. A continuación, señalaré algunas características de ambos textos para comprender la importancia de la traducción llevada a cabo por el doctor Tola. El ensayo sobre Shakuntala nos acerca a la historia de amor entre la hija adoptiva del sabio ermitaño Kamba y el rey Dushyanta. Esta historia es por sí misma de una belleza singular dentro de la literatura sánscrita, que no dejó de impactar, según lo refiere Fernando Tola, al propio Goethe, inspirándole los siguientes versos, y cito: ¿quieres las flores primaverales y los frutos del otoño? ¿Quieres lo que encanta y arrebata? ¿Quieres lo que alimenta y satisface?
¿Quieres en un solo nombre abrazar el cielo y la tierra? Yo te llamo Shakuntala, y con ello lo he dicho todo. Fin de cita. Por otro lado, en el Megaruta asistimos a descripciones detalladas de la naturaleza y a un profundo lirismo, amparado en el dominio de ciertos recursos retóricos, como el símil y las aliteraciones, todo dentro de un estilo suave y armonioso. En suma, 1937 resulta un año fructífero para un joven Fernando Tola, que sin sospecharlo estaba ingresando a pulso en la historia cultural del Perú. Para 1938, el doctor Fernando Tola publica bajo el sello de la editorial Lumen de Lima la antología del Niti, Vaigira y Singrara Satakam de Bhartrihari, uno de los más grandes poetas sánscritos del siglo VII después de Cristo. Este conjunto de poemas, o también llamadas centenas de la conducta, del renunciamiento y del amor, revelan para nosotros una visión de la felicidad y del dolor, asociados a la mujer y al amor. Por otro lado, el Niti nos enseña una moral severa de respeto para con uno mismo y de constancia y dignidad en las miserias propias y de piedad en las ajenas en este mundo sometido al destino, como cuando nos dice, cito, concíliate aún con tus enemigos, oculta tus virtudes, protege tu buena fama, por el desgraciado, ten misericordia. He aquí la conducta de los buenos. Niti, fragmento 70. O cuando señala lo siguiente, el árbol cortado vuelve a florecer, la luna decrecida vuélvese a llenar, meditando así los buenos no son atormentados por la desgracia. Niti, fragmento 84, fin de cita. En las tres colecciones antes citadas, el lenguaje resulta ser siempre epigramático y breve, como una característica fundamental del poeta sánscrito Kalidasa. Siguiendo con el curso de la historia, entre 1939 y 1940, Fernando Tola publica en Sphinx, en los números del 4 al 12, su traducción del Bhagavad Gita, específicamente los capítulos del 1 al 15. En este último año de la primera época de la revista Sphinx, se interrumpen las actividades de la misma, pero continúa con algunas publicaciones en un formato de tipo separata, para reanudarlas algo más tarde, ya en 1960. Quisiera mencionar que en este formato se publicaron dos textos imprescindibles en el año de 1958 y 1959. Me estoy refiriendo a las traducciones del Kena y Katha Upanishads, a cargo del profesor José León Herrera, que en ese momento era asistente del instituto, bajo la atenta dirección del doctor Fernando Tola. Ya en 1943, Tola publica sus notas sobre la filosofía de las Upanishads en el número 25 de la revista Letras. Destacamos la importancia de este texto, pues asistimos aquí a la aclaración del sentido y la etimología de una palabra tan oscura como Upanishads, enseñanza esotérica de carácter místico-filosófico, transmitida al discípulo respetuoso, sentado cerca y frente al maestro. La importancia también puede notarse cuando se nos refiere el carácter del Atman y de Brahman, y más aún cuando se nos revela el tema central de los textos, es decir, la identidad de Brahma con el Atman, tal como lo refiere la Chandogya Upanishad en su parábola de la sal echada en el agua. En aquel momento clave, cuando Shvetaketu se da cuenta de que la sal está en todo momento en el agua, y su padre le dice, todo esto está constituido por aquel elemento sutil. Él es la realidad, Él es la esencia. Tatuam Asi o Shvetaketu. Ya en 1956 aparece Mundaka Upanishad en la serie de textos universitarios del Instituto de Filología de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos.
en tirada aparte de la revista Sphinx en su formato de separata. Llegados ya a 1960, Sphinx retoma sus actividades, inaugurando su segunda época, siendo además este el último año del Dr. Tola como director de la misma. En el cargo lo sucedería el Dr. José Jiménez Borja, tal como se anuncia en la sección Crónicas de la misma revista, en el número 14. En 1961, Sphinx dedicará su edición 14 como un homenaje muy sentido al Dr. Fernando Tola Mendoza, con motivo de cumplir 25 años de brillante y generosa consagración al Instituto. De este modo se reconoce la trayectoria y el legado de un maestro. Citaré las palabras que aparecen en dicha edición de Sphinx para de pronto tener más precisamente el sentido de este homenaje. Cito: el Dr. Tola trajo de Europa una ferviente vocación por el estudio y la enseñanza de las lenguas clásicas, horizonte que luego enriqueció con las orientales. A él se debe la prestigiosa restauración entre nosotros del latín y del griego y la instauración del sánscrito, hebreo y otros idiomas asiáticos, y también la ruta ampliamente abierta para la lingüística americana. Su obra, a través de estos años, es de altísima calidad en el campo de la creación personal, del esfuerzo organizador y del forjamiento de una escuela peruana de filología. Fin de cita. Creo yo que estas palabras resuenan enormemente actuales como para reconocer la enorme trayectoria de Fernando Tola Mendoza. Este reconocimiento es de suma importancia y como parte de ello, Sphinx publica la primera selección de los himnos del Rig Veda, traducidos por el maestro Tola. Así es, aquella selección en la que aparece el ya famoso himno de la creación, ¿no?, que muchos de nosotros debemos haber leído cuando asistimos a las clases de filosofía oriental del profesor Miguel Polo, ¿no? Era imposible no leerlo, era lectura obligatoria, ¿no? Esa lectura, justamente traducción del Dr. Tola, la que aparece justamente en la edición 14 del número, del año 61. En fin, ya para el 12 de septiembre de 1962, Fernando Tola crea un nuevo instituto, el Instituto de Lenguas y Culturas Orientales, el famoso ILCO. Esta noticia también ha sido recogida desde la revista Sphinx en su edición número 15. La finalidad del instituto, se señala aquí, es el estudio de las lenguas y culturas de los pueblos de Oriente y la difusión entre los estudiantes de nuestra universidad con miras a una mejor comprensión y apreciación de las mismas dentro de un alto espíritu humanístico. Asimismo, se señala la creación de la colección Clásicos de Oriente y se anuncia allí la publicación, por ejemplo, del Dharmapada, primera traducción de este texto famoso de manera directa del Pali al español, a cargo de Carmen Dragonetti. También se anunciaron los 100 himnos del Rig Veda por el Dr. Fernando Tola y 5 Upanishads a cargo del profesor José León Herrera. En 1963 se publica bajo el sello del Instituto de Lenguas y Culturas Orientales de San Marcos un trabajo bastante interesante e importante, además del Dr. Tola, titulado El estudio del Rig Veda en Europa. Llegamos así a 1964 y el Dr. Tola dejaría el Perú viajando a la India con una beca de la UNESCO y se quedó allí hasta 1967. El dato fue corroborado
digamos, una comunicación vía mail con la doctora Dragonetti en el año 2013. Debo señalar además que el Dhammapada se llegó a publicar en el año 1964 y el prólogo a esa edición estuvo a cargo del Dr. Tola como director del INCO, quien envió dicho prólogo desde Nueva Delhi. De esta manera hemos asistido al inicio y fin de lo que he llamado la primera gran etapa de una trayectoria rutilante e intensa dedicada al estudio de la literatura y la filosofía de la India en el Perú, bajo la atenta mirada de la esfinge Fernando Tola Mendoza. Gracias.